Buenas tardes, tutor y compañero. Soy Julián Alejandro Restrepo, estudiante de Contaduría Pública y estudiante de la materia de Contabilidad Pública. Hoy les vengo a hablar sobre el análisis de la contabilidad pública y el control en el ámbito público. Este trabajo es hecho tanto por mí como por la compañera Marilyn Juliet Vargas Rebelón y nos representa como grupo. Introducción. En el ámbito de la gestión pública de la contabilidad y el análisis de los estados financieros desempeña un papel fundamental para garantizar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en las instituciones del Estado. Estos aspectos, estos aspectos son especialmente relevantes en el contexto del Estado colombiano, donde se busca promover una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos. El presente trabajo se enfocará en determinar la importancia de la contabilidad pública y el análisis de los estados financieros preparados y presentados por la administración de la institución del sector oficial, así como reconocer las relevancias de la aplicación de un modelo de control interno en las entidades oficiales del Estado. Caso 1. El caso 1 fue el inicio de este semestre, donde se nos plantearon tres incógnitas, que es el Estado, que es la constitución política y que es la contabilidad pública. Lo que se quería llegar a esto era darnos una base, un contexto sobre lo que es el Estado, lo que son sus entidades, qué afecta al Estado, en este caso sería lo de la constitución pública, política, y por último darnos la información básica de qué es la contabilidad pública. ¿Qué es el Estado? El Estado es una entidad política y jurídica que ejerce autoridad sobre un territorio y su población. Su función principal es mantener el orden social, garantizar el cumplimiento de las leyes, proteger los derechos y promover el bienestar de los ciudadanos. Junto con esto, el Estado nos brinda tanto, ¿cómo se llama esto? Derechos como obligaciones, contando con que si tú eres un oficial del Estado tienes que tener ciertos límites, ciertos valores, ciertos registros, y que se verá más adelante en esta presentación. ¿Qué es la Constitución Política? La Constitución Política es la ley fundamental de un país. Sirve como la base jurídica y política sobre la cual se estructura el Estado y se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución Política define la organización de los poderes del Estado junto con las normas, principios democráticos y garantías desde los derechos fundamentales. O sea, simplemente es una ley que nos protege, al igual que antes, que el Estado nos da obligaciones, esto es lo mismo. O sea, nos está brindando una protección, nos está asegurando nuestros derechos, pero también nos está exigiendo una responsabilidad como parte de este país, llamémoslo así. ¿Qué es la contabilidad pública? La contabilidad pública es el área de la contabilidad que se ocupa de registrar, medir y presentar la información financiera en el sector público. Tiene como objetivo principal proveer información transparente y confiable sobre los recursos públicos, su gestión y los resultados obtenidos. La contabilidad pública sirve para evaluar el desempeño financiero de las entidades estatales, facilitar la toma de decisiones, rendir cuentas a los ciudadanos y asegurar la eficiencia y efectividad utilizando los recursos públicos. Los principios de la contabilidad pública incluyen la legalidad, la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y la eficiencia. Estos principios garantizan la adecuada gestión y control de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas a los ciudadanos. La contabilidad pública es una herramienta que nos ha permitido, bueno, ha permitido al Estado manejarse de manera más eficiente, facilitando así como la toma de decisiones, ya que se centra en sus necesidades y en y en sus puntos de vista, teniendo en cuenta que eh, los ingresos, los gastos, todo esto tiene una diferencia crucial con la parte privada. O sea, no tiene lo mismo una empresa privada, que su objetivo simplemente es lucrar, o una empresa pública, una entidad pública, que su objetivo debe ser brindar un apoyo a la población. Caso 2. Identificar las características de la contabilidad pública. Este caso nos permite adentrarnos en las características de la contabilidad pública a través de una comparación entre privada y pública junto a conocer los conceptos de activos y pasivos, además de adentrarnos en el catálogo general de cuentas para entidades públicas. Aquí también vamos a hablar sobre el patrimonio en entidades públicas y cómo es que se diferencian entre ellos. Diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Eh, la contabilidad pública y contabilidad privada se diferencia tanto por objetivos, importancia, marco normativo, finalidad de usuarios, enfoque y fuente de fondos. Obviamente hay otras diferencias, pero hablaremos de estos por el momento, que es primero el objetivo.
de la contabilidad pública es centrarse en los recursos del sector público, mientras la privada quiere simplemente proporcionar información para que los altos directivos de una empresa o de la entidad privada puedan tomar una decisión en base a esto. La importancia, transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento normativo en el sector público, evaluación de desempeño, rentabilidad y toma de decisiones del sector privado. Al fin y al cabo, la contabilidad pública se centra no solo en permitir dar información que pueda usarse por una decisión, sino también para asegurarse de que se esté usando correctamente los recursos, permitiendo también a la gente ver, demostrarles que no se está perdiendo la plata. Al contrario que la privada, que simplemente demuestra si es rentable o no, si funciona o no, si tiene una decaída, si tiene una subida. Simplemente son diferentes conceptos para diferentes objetivos. El marco normativo para las normas en la contabilidad pública son las NIPS, que son las NIF pero para entidades públicas centradas también en sus necesidades, en cómo debe presentarse la información, los estados financieros que se requieren, mientras que en la privada generalmente son las NIF y las NIF Primes, que son para empresas más específicas. La finalidad en la contabilidad pública es informar y rendir cuentas sobre gestión de recursos públicos, mientras que en la privada es evaluar el desempeño financiero y rentabilidad, como explicaba antes. O sea, simplemente es como, en la privada tú evalúas, tú simplemente das lo que tú sacaste de la información, mientras que tú como contador público tienes que informar y rendir cuentas de lo que viste, de lo que salió de esa información. Los usuarios serían acá los ciudadanos, en la entidad pública, la contabilidad pública serían los ciudadanos, autoridades y entidades del sector público, que son entidades de control. En la contabilidad privada serían los propietarios, accionistas y usuarios externos. En el enfoque, en contabilidad pública, es transparencia, control de recursos y control de recursos públicos, aunque también entra la eficiencia, entra ¿cómo se llama esto? Eficiencia y eficacia, principalmente. Al igual que la contabilidad privada, que es eficiencia, eficacia, rentabilidad y toma de decisiones. Aunque también aplicarían el enfoque de la contabilidad pública la toma de decisiones, porque al fin y al cabo también es uno de los conceptos básicos de la contabilidad. Fuente de fondos. En la contabilidad pública o en las entidades públicas, normalmente los fondos vienen desde los impuestos. Alrededor del 60-70% de los ingresos o más vienen es desde los impuestos, desde los movimientos que los, que los afecten, vaya. Mientras que en la contabilidad privada simplemente son ventas, inversores, entradas externas como por, eh, se me olvidó el nombre, pero sí, o sea, inversiones externas, no solamente de los inversores, sino también otros movimientos. ¿Cómo se interpreta el concepto de activos en la contabilidad pública? En la contabilidad pública, los activos representan los recursos económicos y financieros que posee una entidad pública, que generan beneficios económicos futuros. Estos activos incluyen bienes, derechos y otros recursos utilizados por la entidad para cumplir con sus funciones y objetivos. Aquí vamos a empezar a ver que los activos, pasivos y patrimonio en las entidades públicas se centra sobre todo en apoyar para que se pueda para apoyar a la función pública. Los objetivos normalmente de los activos, pasivos y patrimonio en las entidades privadas se centran simplemente como en generar más. Mientras aquí los activos, pasivos y patrimonio impulsan a la función pública y los apoyan. ¿Cómo se describen los pasivos en la contabilidad pública? Los pasivos se refieren a las obligaciones financieras y deudas que tiene una entidad pública. Estas obligaciones representan los montos que la entidad debe pagar en un futuro como resultado de transacciones pasadas o eventos ocurridos. Como dije anteriormente, todo se también los pasivos se influyen para en lo que se debe hacer para la función pública. Esos pasivos se generan por eso, para apoyar la función pública. ¿A qué hace referencia el concepto de patrimonio en la contabilidad pública?
Son los bienes, derechos y obligaciones con los que la entidad cuenta después de terminado un periodo, después de haber resuelto las obligaciones que tenía la entidad para ese periodo o con lo que cuenta la entidad de periodos anteriores. Simplemente son con lo, lo que queda de un periodo anterior, ya sea un mes, ya sea tres meses si es trimestral, un año, pero es el residente de lo que quedó de estos movimientos de todo este año, de todo este mes o de todo este trimestre. Está conformado el catálogo de cuentas general de las entidades del gobierno aplicable en la contabilidad pública. La conformación es una división por dígitos la siguiente, siguiendo el siguiente orden. Las clases del 1 al 3 representan la situación financiera. Las clases del 4 a 6 se encuentran las cuentas de resultados financieros. Y en la clase 7 está acumulación de los costos asociados a la transformación de bienes y prestación de servicios durante el periodo. Y por último, las clases 8 y 9 contienen las contingencias y revelan información para el sistema de control. ¿En qué consiste la estructura del catálogo general de cuentas? Es en grupo, código de cuentas y código de subcuentas. El código de grupo presenta presenta los primeros dígitos que representarán a todo el grupo y ya que van a ir centrados. Por ejemplo, grupo 1 es activo, grupo 2 es pasivo, grupo 3 es patrimonio, grupo 4 son ingresos y grupo 5 son gastos. El código de cuenta se refiere a las cuentas individuales dentro de cada grupo. Por ejemplo, la, la 11 sería caja, digamos caja. Y después se subdivide en la subcuenta que va a dar una especificación más centrada de la cuenta. Digamos caja general, caja menor o pasivo, los pasivos, luego se dividen en cuentas por pagar, luego las cuentas por pagar se dividen, digamos, en servicios, y así. ¿Cuál es el proceso contable? El proceso contable se divide en identificación de transacciones, registro contable, asiento contable, conciliación y ajustes, elaboración de estados financieros y análisis de reporte. La identificación de transacciones es la selección de las transacciones que influyeron o que se hicieron en este periodo. El registro contable es empezar a revisar correctamente cada parte para saber, digamos, tal cuenta se asigna a tal movimiento. El asiento contable es cuando se realiza el asiento. La conciliación y ajustes es cuando algún valor se desvaría por culpa de que fue un movimiento muy antiguo o que influyó otro valor o se hizo en otra moneda para poder ajustarlo al valor correcto tanto de este tiempo como del valor actual de la moneda. La elaboración de estados financieros ya es cuando ya se empieza a construir los estados financieros para poder brindar la información correcta. El análisis y reporte ya es cuando tú empiezas a hacer los respectivos análisis, tanto verticales, horizontales, los indicadores de sus respectivos indicadores y, y procedes a reportar la información que dio estos estados y estos análisis. Caso 3. Ingresos y gastos en la contabilidad pública. Este caso nos permite adentrarnos en el concepto que facilita nuestro entendimiento de la contabilidad pública, terminando los conceptos principales de las cuentas, entendiendo sobre las subvenciones que las entidades públicas ofrecen y por último, nos encomienda la resolución de unos asientos contables centrados en los ingresos y gastos para permitirnos experimentar la construcción de asientos contables bajo unos contextos que nosotros no nos atreveríamos a utilizar. ¿Qué son los ingresos en contabilidad pública? Los ingresos en la contabilidad pública se refieren a los recursos financieros que ingresan a la entidad pública. Estos pueden provenir de diversas fuentes, como impuestos, tasas, multas, transferencias, donaciones u otras fuentes de financiamiento. Los ingresos presentan un aumento en los recursos financieros que apoyarán a la entidad y se registrarán entre las cuentas de ingreso. ¿Qué son los gastos en la contabilidad pública? Los gastos en la contabilidad pública se refieren a los desembolsos o salidas de recursos financieros realizados por la entidad para cumplir con sus funciones y obligaciones. Los gastos pueden incluir el pago de los salarios, adquisición de bienes y servicios, inversión en proyectos, pago de deudas, entre otros. Los gastos representan la disminución de los recursos financieros disponibles en la entidad y se registran en las cuentas de gasto. También los gastos o sea, son lo que impulsa
la función pública y lo que la mantiene, porque estos son los que, es la función pública es lo que genera estos gastos. Comparación NIF plenas y NIF PAIM sobre las subvenciones del gobierno. Las diferencias, vamos a empezar con la aplicación. Y en NIF plenas, para aplicar, cada subvención tiene un sistema de aplicación distinto y unos requerimientos distintos. En NIF, en NIF PAIM, creo que es, si no me acuerdo mal, es lo mismo, sino que la aplicación es según la subvención. O sea, cada subvención tiene unos requerimientos para su aplicación. Así que esto es más una similitud que una diferencia. Reconocimiento inicial. Reconocimiento inicial a medida de que se cumplan las condiciones establecidas. Reconocimiento inicial cuando existe un compromiso formal en la entidad para cumplir las condiciones establecidas. Es lo mismo, o sea, a ti te reconoce, la subvención se reconoce en el momento en que la entidad tenga las cualidades para acceder a esa subvención. Después de eso, ya se reconoce la subvención y se puede proceder a la contabilización. Al igual que en NetPoints. Según los estándares de la subvención, la entidad los cumple, se reconoce esa subvención y se le entrega para que se use, vaya. La medición. Puede haber diferentes enfoques de medición permitidos en las NIF plenas y en NIF Pines es simplemente medición al costo. La medición en las NIF plenas, especialmente hay muchos más requerimientos porque las NIF plenas se vuelven mucho más explícitos a la hora de demostrar los requerimientos, para demostrar las características de la contabilización, del informe de estados financieros y te explica mucho más cómo debe ser. Divulgación. Requiere revelar información detallada sobre las subvenciones. Requiere revelar información sobre las subvenciones recibidas. Tal como dice, o sea, simplemente en la divulgación, o sea, en la presentación de esto, de esas subvenciones, en plenas, tienes que demostrar detalladamente lo, lo que recibiste de la subvención y cómo fue utilizada. Y al igual que en NIF Primes, que simplemente es la información de lo que recibiste. Ya. Caso 4. Estados financieros y control interno público. Este caso nos incita a entender las NIPs, qué importancia tienen, cuál es su función y quiénes deben aplicarlas. La siguiente temática es el MESI, o Modelo Estándar de Control Interno, que nos adentra en el control interno, facilitando la comprensión de este tema y cuáles son los estándares a la hora de crear un sistema de control interno. Por último, entramos en los estados financieros, acercándonos a través de un ejemplo de estos estados financieros de una alcaldía, luego realizando unos cálculos verticales, horizontales y junto a los indicadores, facilitando el acceso a un análisis que permita una toma de decisiones eficiente y eficaz. En esta presentación nos agregaron los estados financieros, ya que este fue una actividad, es más un ejercicio que algo que se pueda explicar, ya que al fin y al cabo es una metodología similar a la privada, ya que se tienen que sacar los cálculos verticales y horizontales y proceder con los indicadores, aunque en este caso los indicadores de eficiencia no aplican, ya que tú no buscas generar ingreso o la eficiencia que tenga tu empresa, sino tú buscas otros objetivos, ya que esto tiene un objetivo distinto a lucrar. Las NIPS. Las normas internacionales de contabilidad para el sector público, o NIPS, son estándares establecidos en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que orienta sobre la presentación de estados financieros del sector público. Estas normas aseguran la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos, permitiendo la elaboración de estados financieros confiables y comparables para evaluar la función pública. Estas normas limitan y, y exigen una calidad en los registros en los estados financieros y la presentación de la información pública para asegurarse de que lo que se presente tenga cierto estándar. Es eso, simplemente nos impone un estándar para que la calidad no pueda bajar de ahí. Las MESI o
Modelo estándar de control interno es un conjunto de principios y directrices establecidos por la Contraloría General de la República de Colombia y su objetivo es fortalecer la gestión pública mediante el establecimiento de un marco de control interno para las entidades públicas. El MESI abarca áreas clave como la planificación, gestión de riesgos, evaluación del desempeño, rendición de cuentas, transparencia, mejorando la capacidad de las entidades para prevenir y detectar irregularidades y optimizar la gestión de los recursos públicos. El MESI es el esqueleto para generar estas normas, porque se supone que cada entidad debe tener un sistema de control interno, un modelo de control interno, y al igual que las NIPS, para estandarizar o para limitar de que no se pueda bajar más la calidad de ahí, se crearon las MESI, fomentando ciertos valores, fomentando ciertos subsistemas, que lo único que van a hacer es apoyar a la creación de ese control interno para la entidad específica, ya que las distintas entidades tienen distintos objetivos o principios que deben acatar. Importancia de la contabilidad pública. La contabilidad pública es un medio para lograr los objetivos de la contabilidad y su función es conseguir los estándares que son necesarios para esta área, permitiendo a los contadores entender cómo ejecutar su labor de manera específica, tanto en el área privada como en el área pública, facilitando también a las entidades obtener información que ellos necesitan y que proporcionan una base para la toma de decisiones en la que se pueden entender los pros y contras de cómo están avanzando en este momento. Y consiguiendo un método para mostrar en qué se están usando los recursos públicos. La importancia del MESI. El control interno es una herramienta que es necesaria y el Estado la impulsa para facilitar el crecimiento de la entidad y ejercer un control de lo que se realiza en esta, para disminuir la dificultad de crear un sistema de control interno de cero. Se les proporciona el MESI, que contiene un esqueleto que permite crear de manera correcta los lineamientos y normas que son necesarios para cada entidad. Conclusiones. Los activos y pasivos en la contabilidad pública se diferencian a los de privada solamente por el objetivo de estos, al centrarse en aportar para el cumplimiento de la función pública, mientras en privada es simplemente para lucrar. La contabilidad pública tiene varias diferencias a comparación con la privada, pero al contar con diferencias, cuenta también con similitudes, porque siguen siendo parte de la contabilidad y cada una es una rama. Lo único que los difiere es en su enfoque. Las cuentas en la contabilidad pública son distintas a las privadas, ya que estas entidades cuentan con su propio libro de cuentas especializado en las necesidades para la contabilidad pública. Los ingresos y gastos de la contabilidad pública, al igual que los activos y pasivos, se diferencian en el objetivo de estos, pero también se diferencia en la principal entrada de ingresos, que en pública se centra en los tributos y los gastos se generan para poder ejercer la función pública. Las NIF y NIF para PYMEs en las subvenciones cuentan con unas diferencias y similitudes que varían en las condiciones para pedir estos apoyos, cómo se contabilizan estos apoyos y qué pueden ser estos apoyos. Las NIPs permiten normatizar y regular la contabilidad pública, permitiendo un proceso que se considere correcto a la hora de presentar los estados financieros y la información contable, formando un informe que cumpla con las condiciones de la información financiera. Las MESI facilitan una creación correcta de un control interno, que permite la mayor eficiencia, eficacia, vigilancia y control de las entidades. La contabilidad pública tiene una gran importancia, ya que es un área que nació para facilitar el proceso contable de las entidades públicas y mejorar la información que se brinda, junto con ejercer un control para estas. Aquí podemos encontrar la infografía de todo lo que de todo lo que se vio entre todo este semestre y como los libros más importantes que fueron usados. En el principio aquí estamos bien, seguimos manteniendo la infografía. Muchas gracias por su tiempo.